una parte de la humanidad, dice, habitantes de toda la tierra, ¿verdad? Entonces, lo sentí como, también como que es una persona que disfruta la alegría al cantarle a Dios y quiere que todos los demás estén con él en su mismo sentir y que todos disfrutemos también cantándole al Señor. Amén. Entonces, la siguiente invitación que nos hace aquí, que está en el versículo 2, no sé si dejó su Biblia abierta, aleluya, o el teléfono prendido, porque ahora ya traen el teléfono, o la Biblia en el teléfono, y la Biblia se queda en casa, ¿verdad? Y dice, la siguiente invitación es servir a Jehová con alegría. Entonces, aunque es un compromiso el servir a Dios, Él quiere que lo hagamos con gusto, con alegría, porque todo servicio que se hace en la iglesia, todo servicio no es para el hombre, todo servicio es dedicado para Dios. Estamos sirviendo a la iglesia, a los hermanos, pero es hacerlo con regocijo, con deseo, con alegría. Servir con alegría a Dios, hacerlo con gusto, con una buena actitud. Aleluya. Y dice, en la siguiente dice, venid ante su presencia con regocijo. Aleluya. La palabra regocijo no tengo muy claro hasta dónde llega lo que es el regocijo, pero tenemos que hacer las cosas con gusto, con buena actitud, y venir ante su presencia con regocijo es que estemos conscientes de que su presencia está entre nosotros. Toda reunión que nosotros tenemos como iglesia, Él ha prometido estar con nosotros. Donde 2 o 3 estén en mi nombre, allí estaré con vosotros. Entonces, sintamos ese regocijo de que el Señor, el gran Rey, el Supremo del universo, está en nuestros medios. Venimos a adorarle, venimos a hacerlo con gozo, venimos a hacerlo con gusto y con el deseo de ser llenados, de ser llenos del gozo que Él nos da a nosotros también, de la seguridad que Él nos da. Aleluya. Dice el versículo 3, dice, reconoced que Jehová es Dios. Aleluya. Entonces, esto lleva como un componente de varias cosas. Un componente de que al venir hay que venir con deseo, con buena actitud, cantar con alegría, con regocijo, porque la presencia de Dios está en nuestros medios. Y dice, reconocer que Jehová es Dios. Tener cuidado hasta dónde hay la línea límite, ¿verdad? Alegría, gozo, pero no pasar al desenfreno, no pasar al desorden, que no nos llegue al desorden, sino todo conjugarlo bien en una manera, ¿cómo se podría decir? Con un balance, que no se pase al juego, que no se pase al querer impactar, no. Una cosa reconociendo que el que está entre nosotros es Dios. Aleluya. Con alegría, con gozo, porque nos vemos todos y Dios nos está bendiciendo y por eso estamos aquí. Qué bueno que veo a los hermanos. No los vi en una semana, pero qué bueno que aquí están. Quiere decir que Dios ha estado con ellos toda la semana también. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces es un balance, balancear lo que es la alegría, el cantar con gozo, el hacer las cosas
con regocijo, el no pensar que le estoy haciendo un favor a una persona, sino que la recompensa, la misma palabra lo dice, la recibiremos de Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Entonces, lo vamos a hacer con el sentir y la seguridad de que somos su pueblo. Dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aleluya. Todo lo tenemos que hacerlo con un sentir de que somos propiedad de Dios, como ovejas que tienen su dueño. Como ovejas que tienen su dueño, que somos su pueblo. Él cuida de nosotros. ¿Quién deja sus compromisos nomás por cualquier cosa? Posiblemente nosotros nunca fuimos pastores, borregueros o chiveros, pero nunca supe yo que dejaran el rebaño solo y se fueran a emborracharse el pastor terrible y regresar hasta el siguiente día a ver qué dejó el coyote por ahí. No. Ni un pastor terrenal hace eso. O sea, ningún pastor, ningún chivero, estoy hablando de allá, ¿verdad? Entonces, Dios menos. Dios tampoco lo hace. Sintámonos como verdaderos hijos de Dios, como verdadero pueblo de Dios, como verdadera propiedad de Dios. Aleluya. Porque dice que Él es nuestro dueño, Él es nuestro Dios. Gracias, papá. Cristo nos ha comprado con su sangre. Aleluya. Vea usted el versículo 4, lo tiene ahí, ¿sí? Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Amén. Gloria a Jesús. Tenemos que entrar a este lugar con gratitud. Dios es el que me da todo. Dios es el que me sostiene y me ha sostenido siempre. Venid con la, como se dijera, ya, como cuando se hace una cosa premeditada. Voy a llegar, voy a adorar, voy a saludar a los hermanos, voy a recibir de Dios. Aleluya, con gratitud, alabando a Dios y bendiciendo su nombre. Dice aquí, alabarle y bendecir su nombre. Aleluya. Todo esto por una razón. Dice el versículo 5, dice, ¿por qué? Porque Jehová es bueno. Y porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Es una razón muy sencilla. Que aún como somos, aún así como somos, Dios sigue bendiciéndonos. Dios sigue derramando de su misericordia en nosotros. Aleluya. Porque estamos en la carne, estamos en este mundo, todavía no hemos sido levantados. Aún todavía cometemos errores. Todavía se nos vienen malos pensamientos, todavía cosas que el enemigo va poniendo. Y cuando uno cae en la trampa, ya cuando acuerda, ya metió la pata, ya metió el pie ahí. Entonces, la sencilla razón es porque nuestro Dios es bueno y maravillosamente misericordioso. Entonces tenemos que adorarle, cantarle con gozo, tomar en cuenta quién es Él. Aleluya. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Aleluya. No lo tengo yo abierto aquí, 1 de Pedro. Solo escribí, creo que la última parte del versículo.
principio dice que la palabra, la profecía no es por voluntad humana. ¿Me equivoco? Pero lo que sí escribí es que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, los salmistas, los profetas, los apóstoles. Segunda de Pedro 1:21. Sí. Segunda de Pedro 1:21. No lo dije completo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ajá. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, los profetas, los apóstoles, los salmistas, hablaron cosas dirigidos por el Espíritu de Dios. Y también hablando y tratando de hacernos saber sus experiencias. Porque ellos fueron hombres y mujeres de Dios que vivieron lo que es Dios entre su pueblo. Conocieron y supieron mucho más de Dios que nosotros. Ellos tuvieron experiencias grandiosas con Dios. Por eso es que a veces nosotros no entendemos por qué con tanto deseo este hombre nos invita a adorar y a cantar de esta manera, ¿verdad? Entonces, porque dice un versículo en 1 Corintios 15:27, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos hombres nos hablan y nos invitan y nos exhortan a hacer las cosas con mucho deseo, con buena actitud, con mucho regocijo, reconociendo quién es Dios. Y el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, que estemos agradecidos con Dios, porque Él nos ha dado la victoria por medio de Jesús. Amén. Y nos ponemos a pensar, ¿y cuál es esa victoria? ¿Verdad? Entonces, el Señor Jesús nos da la victoria en muchas cosas. Nos da la victoria contra el pecado, nos da la victoria contra los demonios, nos da la victoria contra la hechicería, nos da la victoria contra el engaño. Usted numérelos. Pero si estamos en Cristo, Él nos va a sacar adelante de todo problema. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, le voy a invitar ahora a que abra su Biblia, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Sí lo tiene? Capítulo 5, versículo 12. Dice la santa palabra del Señor. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio.
y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aquí está hablando de un hombre con lepra. El otro día, ¿de qué hablamos? ¿Se acuerdan? El personaje. El siervo Martín. El siervo Bartimeo. Aleluya. Bien, entonces aquí tenemos, en esta escritura tenemos un hombre lleno de lepra. La lepra era una enfermedad que se le atribuía al pecado, ¿verdad? Entonces, ahora en estos tiempos, aún existe la lepra. Aún existe la lepra. Yo supe de un hospital, un lugar en Luisiana, donde atienden personas con lepra. Yo no sé hasta dónde tenga usted conocimiento acerca de lo que es la lepra. La lepra es algo que sale como roncha o como una resequedad de piel, color blanquizco que empieza así como a caerse la piel y hacerse como cortadas, como llagas, algo así. Y eso va llenando todo el cuerpo y empieza a deshacer o desbaratar los pies, los dedos de los pies, los dedos de las manos, a deformar la cara, todo en una cosa horrible convierte a una persona. Y en el tiempo antiguo, una persona enferma con lepra o alguna cosa, no podía llegar al tabernáculo, no podía entrar al templo, ya cuando existía ya el templo de Salomón para acá. Ya cuando estaba el sacerdocio levítico, entonces la persona sabía que al tener, porque Dios dio leyes, dio reglas de cómo tenían que acercarse, hasta dónde podían llegar, pero una persona enferma no podía ir al templo, no podía llegar al tabernáculo. Entonces, un hombre o una mujer con lepra, un hombre o una mujer que descubría una mancha en su piel que pareciera lepra, primero tenía que ir con el sacerdote. Y entonces el sacerdote observaba la mancha y entonces él lo enviaba para la casa y que estuviera, como ahora en este tiempo, por 7 días encerrado solo. Y regresar para ser checado una vez más con el sacerdote. Y si el sacerdote no estaba seguro todavía si era solamente un empeine, otra mancha así, no estaba seguro o era verdaderamente lepra, lo mandaba a estar otra vez otros 7 días allá aparte, sin tener comunicación con nadie. Entonces regresaba y era checado por el sacerdote una vez más. Y entonces él lo checaba y si aquella mancha o aquella cosa rasposa se miraba que estaba mejorando, entonces de todas maneras se hacía una, ¿cómo se dice? Una ceremonia y lo despachaba y lo declaraba limpio. Pero si veía que aquella mancha estaba creciendo y poniéndose más fea, entonces lo declaraba que era lepra. Entonces ese hombre tenía que ser puesto afuera del pueblo
tenía que llevar una campana en los pies y tenía que ir embozado, y donde él escuchara que había gente tenía que ir diciendo inmundo, 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 porque la lepra es algo que es muy contagioso, es algo muy feo. Entonces, esa persona tenía que estar fuera del pueblo. Allá los familiares le llevaban comida y se la dejaban de lejos. Yo no tengo idea cómo lo hacían, si volvían a agarrar el plato, lo que sea, para volverle a traer. Pero yo no sé si usted pueda imaginarse qué terrible una persona solo ya en el monte, como le dijera, o sea que la gente no podía ni ir a verlo, ni él entrar al pueblo. Él hacía ruido cuando oía gente. Algunos sanaban, pero muchos allá morían en la soledad. Se llenaba su cuerpo de lepra, empezaban a sufrir y a sufrir y a sufrir, y era una muerte terrible. ¿Ah? Solo. Los familiares no podían acercarse a él, ni aunque ya estuviera muerto. Eso está, no sé si ha leído, está en el libro de Levíticos capítulo 13. Ahí está. Cómo era el proceso y todo lo que tenía que hacer. Hubo ocasiones en que una ocasión el Señor Jesús dice que Él sanó de lepra a 10 leprosos. Y se fueron, los envió que se fueran, pero dice que solo uno regresó a darle gracias, a agradecerle por lo que hizo. Entonces, aquí está un leproso que él creyó, que él tuvo la valentía, él puso toda su fe y se acercó a Jesús. Y Jesús lo tocó y fue sano. Mas gracias sean dadas a Dios por la victoria que nos da por medio de Cristo Jesús. Quiero que sepan que aún ahorita en la actualidad hay enfermedades por las cuales todavía son puestas por el enemigo, son puestas por los hechiceros, son puestas por el pecado. En ese tiempo muchas de las enfermedades eran por causa del pecado. Aleluya. En el tiempo antiguo, antes de que viniera Jesús a la tierra, existía la ley, los ceremoniales levíticos, el sacerdocio, pero nada les daba protección. Nada les daba protección. ¿Ah? Eran poseídos por demonios. El diablo enfermaba a cualquier persona. No tenía protección. Pero cuando vino Jesús, Él empezó a sanar enfermos, comenzó a liberar personas poseídas por demonios. Hizo tantos milagros el Señor Jesús. Si no hubiera venido Jesús, no tuviéramos esa protección nosotros. Ahora, por el pecado, por los demonios o por Satanás, muchas cosas el Señor nos ha dado la victoria. Muchas cosas no llegan a nosotros. Los demonios, Satanás, no tienen poder contra los creyentes. Ahora puede hacerle algo los demonios, Satanás y los mismos hechiceros solamente si la persona lo permite, si Dios se los permite. Pero antes no había ninguna protección para los humanos. Era el reino de las tinieblas reinando sobre la tierra. Pero Jesús vino a quitarle
ese poder contra la humanidad. Gloria. Entonces, aquella gente vivió el poder de Dios así como estamos viendo nosotros la luz esta. Ellos tuvieron experiencias grandes. Entonces, por esa razón, tienen razón en decirnos que tenemos que estar nosotros, como se dijera, bien agradecidos con Dios por Jesucristo. Aleluya. Hacer las cosas con gozo, con alegría, porque somos libres. No tenemos el reino en las tinieblas sirviéndose sobre nosotros, sino que está el Espíritu Santo presto y listo para ayudarnos. Amén. Gloria. Aleluya. Jesús. ¿Puede usted imaginarse? Una persona que la sacan porque está enferma. La vida terrible que va a llevar esa persona en el monte. Se habla de un doctor en la India. Se habla de un doctor en la India que él atendía leprosos. Eso ya es el tiempo pasado. Entonces, pero él los metía en un cuarto y lo primero que hacía era que les traía y metía un gato al cuarto. Y tenía otro allá y también metía otro gato en ese cuarto. Porque se dice que la lepra llega de tal manera que la persona pierde la sensibilidad de la piel. O sea, no siente nada. Y lo que pasaba con muchos, él se dio cuenta que no se daban cuenta, no sentían, y llegaban ratas y le roñían y les cortaban los dedos de los pies. Pero ya cuando había un gato, entonces las ratas o los ratones no se arrimaban. Entonces él, algunos los alcanzó a sanar y otros se morían, pero él llegó a ver que eso era una de las cosas que los afectaba más también, les hacía más terrible su muerte. Entonces, nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, aleluya. Porque de alguna o de otra manera Dios nos va guardando. A pesar de que no somos los cristianos que deberíamos de ser, los creyentes que deberíamos de ser, Él está con nosotros. Y nosotros podemos ver su misericordia en la gente que aún no le conoce. De todas maneras el Señor sigue guardándolos, sigue amándolos, aleluya. Gloria a Dios. Entonces Dios me dio esta palabra y yo venía entendiendo y dije, wow, en verdad nosotros no les llegamos a toda esa gente, ni a la rodilla, ni a los talones. Ellos con mucha razón escribieron de lo que el Espíritu les dio, el Espíritu Santo, y de sus experiencias, lo que vivieron, lo que miraron con Dios en su medio. Aleluya. Entonces, por eso nosotros tenemos que buscar la manera de mantenernos alejados del pecado. Alejados del pecado. Porque es una de las maneras en que como que le damos acceso al enemigo. Y es cuando el enemigo aprovecha para hacer algún mal en nosotros. Si Dios lo permite, porque aunque estemos mal, Dios sigue bendiciéndonos. Dios sigue guardándonos. Pero el pecado es algo que atrae el mal para la persona. Aleluya. Entonces nos conviene que nosotros estemos bien con Dios. Aleluya. Hermanos, es la palabra que el Señor me dio para ustedes en este día.